Paz de Cristo, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este inicio de este estudio. Doy gracias a Dios por Eduardo, quien está facilitando el estudio y el equipo. Para los que no me conocen, lógicamente mi nombre no es tan importante como lo que vamos a hablar y lo que vamos a enseñar acerca de la unicidad del Dios Todopoderoso, un Dios que existe desde tiempos y tiempos. Gracias a Él nosotros existimos. Por lo tanto, amados hermanos, hoy en esta preciosa tarde aquí en Costa Rica vamos a estudiar Génesis 1:1 en toda su significado. Vamos a entrar a un tema bastante delicado. Y antes que nada, pues presentarme. Mi nombre es Ángel Mejía y llevamos el tema de la unicidad de Dios. Vamos a leer el texto y a continuación dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, antes que nada, la palabra Dios significa Elohim. Esta palabra tiene su trascendencia cananea. Ni siquiera era una palabra específicamente tomada por los hebreos. Los hebreos lo tomaron de los cananeos. Y es una palabra muy interesante, ya que implica pluralidad. Por lo tanto, de aquí se ha tomado en cuenta de que Dios es tres personas distintas y un Dios verdadero. Lógicamente, amados hermanos, esto es una mala interpretación, pues Dios no es tres personas distintas y un Dios verdadero. Dios es Dios, por lo cual es, según Deuteronomio capítulo 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este uno significa uno en número. A continuación vamos a verlo específicamente, ya que el versículo 2 de Génesis es muy interesante. Y puesto que muchos han malinterpretado las escrituras, nosotros en el nombre de Jesús vamos a estar dando puntos claves y exegéticos no alejados de los textos. Muy importante este asunto. Déjame decirte que en el principio, ¿cuál principio? Lógicamente el principio en el cual Dios está estableciendo el tiempo, y exactamente ese tiempo es la creación del mundo. En la eternidad no existe el tiempo como en nuestro espacio, ya que nosotros habitamos en un espacio tridimensional. Y gloria a nuestro Dios por esto. Algo muy interesante es que cuando la escritura narra acerca de la creación de Dios, dice que solamente Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y no había otro Dios a la par de él. Es muy interesante que los teólogos rabinos han estudiado este punto, y en los primeros tiempos no existía la mentalidad de tres dioses distintos o tres personas distintas. Y es que aquí voy a explicar algo muy importante que he conocido acerca de la Trinidad y acerca de la unicidad, antes de entrar en detalle acerca del texto. Primero, existen personas teólogas trinitarios que para expresar las manifestaciones del Dios Todopoderoso han venido forzando a personas. La palabra personas implicaremos, amados hermanos, que implica quitarse una máscara en el original hebreo. En el sentido actual, persona se refiere a nosotros, personas de carne y hueso. Algo muy importante y muy interesante es que Dios es espíritu y Dios no es persona. Dios es un ser espiritual. Dios es espíritu y es santo. Así lo dice la palabra de Dios, así lo detalla la palabra de Dios, y no podemos aumentarle a estas situaciones. Hace unos buenos ratos alguien me preguntó, bueno, cuando alguien a usted le pregunta acerca del Espíritu Santo, ¿cómo le dice usted quién es Dios? Entonces le dije muy sencillo, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y esto es algo en lo cual pues no podemos redundar ni podemos darle más vueltas al asunto.
Por ejemplo, vamos a estar estudiando entonces Job 9:8, un texto impresionante acerca de la palabra del Señor, y vamos a leerlo a continuación. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Yo puedo preguntar que si la palabra solo aquí en podemos ver a otras dos personas actuando con Dios. Aquí la palabra de Dios dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Quiero explicar algo muy importante, que en el hebreo existen palabras muy semejantes, y a los cuales muchos lamentablemente están forzando las escrituras, exponiendo aquí él solo, por ejemplo, él solo, escúchemelo bien, él solo. Dios no necesita ayuda de nadie para formar algo, ni para hacer algo. Dios no necesita permiso para hacer algo. Dios es absoluto, Dios es independiente, Dios es, amados hermanos, sublime, y sobre Él no necesita nada. Existen textos, por ejemplo, en poesías en nuestras escrituras y en las escrituras lógicamente hebreas. Recuerde que nosotros lo que tenemos son traducciones escriturales, no tenemos, amados hermanos, los originales, las cuestiones dogmáticas acerca de la escritura. Por lo tanto, tenemos que reflejar esto a raíz de la escritura. Algo muy importante a lo cual podemos detallar y enseñar. Y permítame un momento para buscar un texto muy bonito acerca de una traducción que es la Biblia Kadosh, para interpretar Génesis 1:1, y lo vamos a leer. Dice así: en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Es un texto aproximadamente, amados hermanos, muy acercado a lo que estamos viendo hoy en día. Y vamos a leer acerca de Job capítulo 9 versos 8, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. La palabra dice: Él solo extendió los cielos y camina sobre las olas del mar. Ahora yo te pregunto, si Dios solo extendió los cielos y la tierra, ¿por qué vamos a ponerle a otro? Yo creo que lamentablemente no podemos aumentarle ni quitarle a la escritura, sino ser fieles ahí a esa escritura. Vamos a estudiar Isaías 40:22, y vamos antes que nada vamos a estudiar Job 9:24, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: la tierra es entregada en manos de los impíos, y Él, o sea, no ellos, Él, recuerda la palabra Él, y Él no es es un pronombre plural. Él es Él y es singular. Por lo tanto, vamos a leerlo otra vez. Dice: y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Y esa es la pregunta cuando nosotros explicamos acerca de la Trinidad y la unicidad de Dios. Si no es Él, ¿dónde están los otros? Una pregunta muy bonita es entonces el estudio de Juan 1:1, o cuando la escritura señala que el Espíritu Santo creó los cielos y la tierra. Entonces muchos dicen: es que aquí está, escúchamelo bien. Son textos alejados, y no podemos nosotros afirmar que allí, cuando habla de Jesús o cuando habla de Espíritu Santo, poner los otros dos. Yo te pregunto, ¿será que los escritores de Job, de Isaías y los otros profetas, Jeremías, todos los profetas, Daniel, Miqueas, Zacarías, no conocían esta revelación? Lógicamente tenemos que ubicarnos a la contextualización en la cual estamos. Uno, los judíos creían que Jehová era Dios y que Jehová era Espíritu. De hecho, vamos a estar estudiando más adelante cuando la escritura dice que el Espíritu Santo descendía sobre los profetas, y ellos mismos decían que Jehová estaba sobre ellos.
Un momento, amados hermanos, ¿por qué no decían que dos espíritus estaban sobre ellos? La Escritura enseña que hay solamente un espíritu, no son dos espíritus ni tres espíritus, es un espíritu. Y ese espíritu es Dios, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas. Lógicamente no podemos malinterpretar con nuestro idealismo de tripartistas a Dios. Dios no solamente es tripartista, podemos decir que Dios es santo y es un atributo de Dios. Dios es Padre, como ya lo conocemos. Dios, aleluya, se manifestó en el Hijo. Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. Jehová Dios también es el médico eterno. Jehová Dios es el Salvador. Jehová Dios es el Redentor. Lógicamente, amados hermanos, son muchos nombres para los cuales podemos designar a Dios. Una pregunta muy importante es que alguien un día me dijo, el nombre de Dios es Dios. Y yo le dije, no sabes ni lo que estás diciendo. Dios es solamente dar a conocer que Jehová es Dios. Pero no es un nombre, es una cualidad, la cualidad específicamente de la supremacía de Dios. Y eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Amados hermanos, vamos a proseguir con Isaías, y esto es muy intrigante y muy interesante. Isaías 40:22, veamos qué nos dice la palabra del Señor. Isaías 40:22, recuérdelo, usted tiene su escritura, usted puede leer conmigo allí en su casa. Isaías 40:22, veamos lo que dice. Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, pero no ellos. La Escritura, repito, no señala un ellos. La Escritura dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Otra vez, Él, no ellos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Solamente Dios puede hacer estas cosas. No existe otro Dios. Fuera de Dios no hay Dios. De hecho, la Escritura dice que fuera de Él no hay Dios, ni antes ni después. Por lo tanto, amados hermanos, no nos dejemos engañar con fraseologías o terminologías que realmente no están en la Escritura. Lógicamente, amados hermanos, acerca de esto hay un misterio. Por ejemplo, yo sé que en esto van a tener muchas preguntas y no las voy a abordar quizás en este momento porque no es el punto, pero te voy a adelantar las preguntas, las cuales van a ser contestadas en este espacio, en los cuales trataremos de más seguido estar con vosotros o con ustedes en el nombre de Jesús. Pero por ejemplo, yo sé que muchos tienen la pregunta, ¿por qué Pablo entonces decía el Padre, hablaba del Hijo y hablaba del Espíritu Santo? Bien, amados hermanos, recuerda que Pablo era, además de ser un gentil, era un judío de nacionalidad y conocía muy bien el lenguaje judío. Y los judíos tenían, amados hermanos, muchos nombres para designar y decir quién era Dios. Pero eso no significaba que eran tres personas. Imagínate que esa revelación nace con un hombre, amados hermanos, que después lamentablemente se descarrió de la iglesia. Fue un hereje delante de Dios. Amados hermanos, si nosotros vamos a estudiar de acuerdo a la Escritura, no vamos a estudiar, amados hermanos, filosofías huecas o sutilezas a las cuales los hombres han venido enseñando en estos últimos tiempos. Un hombre de Dios se apega a la palabra, vive la palabra, confía en la palabra y acepta la palabra tal y como está. No tengo que ponerle, no tengo que quitarle. Como dije hace un rato, pueden dejar sus preguntas, pueden dejar sus comentarios. Con mucho gusto en este espacio estaremos contestando cada uno de ellos. Otro texto muy interesante, vamos a leerlo. Isaías capítulo 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, escúchamelo bien, creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Dios, amado hermano, no cabe duda ni la menor duda, y voy a tratar de expandir todos los textos bíblicos acerca de Él, donde todos los textos hablan de Dios, pero no de una pluralidad de personas como antes lo mencionaba. Recuerda, cuando los judíos tomaron la palabra
para designarla acerca de los cananeos y designarla a Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, los judíos no estaban pensando en una pluralidad de personas. Eso jamás estaba pasando en el pensamiento judío. Lógicamente, otra cuestión muy interesante, la que vamos a analizar en este espacio, es que cuando la Escritura habla de Dios, habla acerca de su pluralidad, pero no de personas. Otra vez lo voy a decir, no de personas, sino una pluralidad de atributos, una pluralidad de grandeza, una pluralidad de omnipotencia, pluralidad del Dios Todopoderoso, pero no de personas. O sea, imagínate que cuando nosotros decimos Dios es espíritu, wow, pero no los dioses. Aquí me cabe la pregunta, y voy a apartarme un poquito de este punto. Cuando los hermanos o amigos más bien trinitarios dicen Dios es tres personas y Jesús estaba a la par de Dios cuando estaba formando el mundo, que es algo muy ilógico, yo voy a leer unos 2 textos acerca de esto y lo vamos a buscar ahorita mismo en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 21. Escuche bien con cuidado lo que voy a decir. Y salió un espíritu verso 19, Primera de Reyes 22, 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Prosigo. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Voy a tocar este punto y lógicamente después, más adelante, vamos a entrar con mucho más énfasis. Nótese que Dios está sentado en su trono, pero a su derecha estaban sus ejércitos y a su izquierda también. La pregunta es, en este caso, ¿dónde está sentado el Hijo? ¿Será que el Hijo no tenía trono? Otra de las preguntas a las cuales siempre enfatizo en estos temas es lo siguiente. Bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no es omnipresente? Porque alguien puede decir, es que cuando Dios estaba haciendo los cielos y la tierra, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Un momento, mis señores. ¿Acaso el Espíritu Santo no es Dios mismo? ¿Acaso el Espíritu Santo no es omnipresente con todos los atributos de Dios? Estas preguntas, mis amados trinitarios, no las pueden contestar, porque alude a la Escritura. Pero usted, que está entendiendo que hay un solo Dios en número, un Dios y Padre de todos, por el cual fuimos hechos, Él existe y está sentado en su trono, y ahorita en este momento Dios está allá en su trono y está conmigo también, y también está con usted. Entonces demos gracias a Dios porque Dios es omnipresente, o sea, toda presencia. Damos gracias a Dios porque Dios es todo conocimiento. Y como dije, en este punto estoy tocando puntos muy relevantes nada más. Luego estaremos extendiendo más este punto. Otro texto al cual se encuentra en el mismo Isaías capítulo 6. Veamos qué dice, o qué vio por la misericordia de Dios, una manifestación, escúchalo bien, una manifestación de Dios. Ya que Dios en su esencia nadie lo puede ver, pero a Dios le ha placido darse a manifestar al mundo para que el mundo conozca que Él es Dios y que fuera de Él no hay Dios. En el año
que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Hace un momento, yo nunca vi aquí sentado a Jesús ni al Espíritu Santo. La Escritura dice: yo vi a Jehová sentado en su trono, y su gloria, sus faldas llenaban el templo. La pregunta de muchos es entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, no se preocupen, vamos a estar entrando al Nuevo Testamento, vamos a estar analizando de acuerdo a la contextualización, pero nunca separando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, amados hermanos, es la revelación viva de Jesucristo para nosotros. Jesucristo mismo, le preguntaron: oye Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y yo pregunto, amados hermanos, Jesús mismo está diciendo: amarás al Señor tu Dios. Jesús es Dios, y eso no nos queda la menor duda. Pero la pregunta es aquí: ¿será que Jesús se excluyó? ¿Por qué Jesús no dijo: adoren al Señor vuestro Dios y también a mí, que yo soy también Dios? Esto tiene sus respuestas en la misma Escritura. Ni siquiera, escúchamelo bien, una de las reglas principales de la Escritura es que la Escritura se interpreta a sí misma. Yo no tengo que ponerle ni tengo que aumentarle, sino ser fiel a la Escritura. Y eso es lo que muchos lamentablemente no están entendiendo en las circunstancias bíblicas. Cuando nosotros comenzamos a entender la palabra de Dios, es porque el Espíritu que Dios le ha placido para la revelación se ha extendido a muchos. Proseguiré con el punto. La otra es que tampoco vemos al Espíritu Santo. Dice que vio a Jehová Dios. Entonces, en este caso, para la pregunta a los amigos trinitarios, que sé que algunos van a tener la amabilidad de dejar sus comentarios y otros sus preguntas, es: y créame que en este punto soy muy sincero, ¿será que Jesús estaba durmiendo en una recámara y los profetas no lo vieron? ¿Será que andaba en el baño? Para muchos esto van a decir: ¿qué herejía es esa? No, escúchemelo bien. ¿Qué herejía es la de usted creyendo en 3 personas distintas y en Dios verdadero? Dios es Dios, y Él se ha hecho presente desde la eternidad a toda su creación. Dios ha buscado la manera de siempre darse a conocer a su pueblo. Aún para los incautos, Dios se ha dado a conocer. Para el ateo, para el impío, Dios se ha dado a conocer. La pregunta a esto es entonces: ¿será que nosotros no entendemos al Dios verdadero? En su infinidad Dios quiere que lo conozcamos. La teología trinitaria dice: es que esto es muy complicado, no podemos nosotros explicar esto. Pero Dios dice: conózcanme. Allá en Isaías 43 dice: yo, Jehová, y fuera de mí no hay otro Dios. Vosotros sois mi testigo, le dice a Israel, mi pueblo a quien yo escogí, y mi siervo amado. Y este siervo amado es Jesucristo. Y escúchenmelo como dice: para que me conozcan y crean
y entiendan que yo mismo soy. No hay otro Dios fuera de Dios. Pero tenemos que entender el misterio de Cristo y de Dios. Ahora sí, estoy hablando muy claramente. Entender el misterio que encierra aquel hombre, Jesús, que en su deidad es Dios mismo, no otro Dios, pero en su humanidad, amados hermanos, era un hombre. Dios tenía dos naturalezas, Jesús tenía dos naturalezas. Cuando Él vino a la tierra tenía dos naturalezas, y esas dos naturalezas el mismo Trinitario la entiende. Lamentablemente ha trastornado las palabras de Dios al decir que son tres personas. Dios no es tres personas, Dios no es un ser compuesto. Dios, amados hermanos, existe porque existe y es totalmente uno. Salmos 33:6, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Espero que cada uno de ustedes tengan sus escrituras y conozcan y entiendan que no hay otro Dios más que Dios mismo. Dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Escúchamelo bien, por la palabra de Dios. Hebreo capítulo 11 nos dice exactamente, nosotros creemos por la fe que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Juan 1.1 dice, en el principio Juan 1.1, el verbo, o sea, la palabra era con Dios. Este texto, amados hermanos, no está alejado de lo que estamos estudiando. La palabra del Señor nos enseña y nos explica explícitamente que Dios habló. Cuando nosotros estudiamos Juan 1.1 no encontramos, y nos vamos a Génesis 1.1 también, no encontramos, amados hermanos, dos voces, encontramos una sola voz. Y esa voz lógicamente era la de Dios. ¿O será que Dios enmudeció y la otra persona habló? Dios ha hablado y Dios nos habla. Romanos capítulo 1 versículo 20-21 nos explica muy detalladamente estas circunstancias. Dios, amados hermanos, tiene voz y es audible. Tanto así que en el Éxodo capítulo 20, cuando Dios se manifiesta a Israel, dice que al mismo monte se estremecía la voz de Dios. Y el pueblo temió y tembló y le dijo a Moisés, habla tú con Dios. Dios tiene una voz audible, estremecedora al corazón humano, quien llama para el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, no podemos argumentar que había otra voz o que había otro ser creando el cielo y la tierra. Recuerde cuando dice la Escritura que Jesucristo es el creador en Juan 1.1, nada más y nada menos Juan está identificando la deidad de Cristo, no su humanidad. Los 4 evangelios sinópticos tienen 4 mensajes muy distintos, los cuales son dados al mundo entero. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos aferrarnos a la palabra y declarar que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Pero de la humanidad, entonces decimos Romanos 9.5, de cuáles son los patriarcas, de los cuales, aleluya, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O primera de Juan capítulo 5 versículo 20, estamos en el Hijo y este es el verdadero Dios y la vida eterna, no existe otro Dios. Entiendo, vuelvo a repetir que existen muchas preguntas con cada texto que doy, pero cada de sus preguntas, por ejemplo, vamos a estar viendo y estudiando Juan capítulo 17, Juan capítulo 8, interesantes capítulos bíblicos que nos enseñan la unicidad completa de Jesús. Dios es uno. Vamos a proseguir con este estudio
Y vamos a ver Job 38:4. Job 38:4. Voy despacio para los que me van siguiendo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Vuelvo y repito, la escritura no dice cuando nosotros fundábamos la tierra. Dice cuando yo fundaba la tierra. Yo es un pronombre personal de Dios. Prosigo. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Déjame decirte que la creación es todo creado por Dios. Cuando nosotros estudiamos este texto bíblico, hallamos algo muy interesante en el versículo 4. Cuando adoraban las estrellas del alba. Estas estrellas, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Escúchamelo bien, Dios está formando la tierra, dice Dios, háganse la tierra. Se crea la tierra desordenadamente. Pero aquí hay una pregunta. ¿Quiénes eran las estrellas y las estrellas las hizo más adelante? Vamos a leer la contextualización para que entendamos esto. Digo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, verso 14, Génesis 1:14, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Wow, Dios hizo las estrellas en el versículo 14, en el cuarto día. Pero Job 38 me enseña que ya habían estrellas. ¿Qué estrellas eran esas? Bueno, te voy a contar. Esas estrellas no son nada más y nada menos que los mismos ángeles. Cuando Dios creaba la tierra y creaba los cielos, los ángeles estaban como observadores, viendo, y se maravillaban de las glorias de Dios. Se maravillaban de la potestad de Dios, del poderío de Dios, de su creación. Pero nunca vemos otras dos personas a la par de Dios. Alguien una vez me dijo, Ángel, es que Dios es como un huevo. Tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. Y yo le pregunté, ¿y entonces a cuál de los tres personas vas a votar? Porque la cáscara se vota. No hay contestación. Otra persona me dijo, es que Dios es como el agua. A ver, explícame. El agua está compuesta. Y el agua la podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Lo que esta persona no sabía es que el agua también se puede encontrar en un cuarto posición. Y así sucesivamente la gente quiere forzar la escritura. Y entonces por último me dijo, oye Ángel, es que Dios es como tú y como yo. Tú tienes cuerpo, tú tienes alma y tú tienes espíritu. Y yo le dije, correcto, pero eso no me hace tres personas distintas, soy el mismo ser. ¿Por qué no decir mejor, Dios es Dios y es uno? ¿Por qué forzamos la escritura a querer decir lo que nosotros queremos decir? ¿Y por qué no decir lo que la escritura misma nos enseña? Aprovecharé a dar un poco más
de textos acerca de Génesis 1:1. Y vamos a irnos a Isaías 48:13. Veamos, amados hermanos, que en todos los textos bíblicos que hemos facilitado en esta preciosa tarde, hora costarricense, son específicamente textos que Dios mismo los dio a los profetas. La palabra de Dios es eterna, creo yo. Vamos a ver, y dice así: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente, dice Dios. Wow, interesante. Dios dice que Él fundó los cielos y la tierra. Este texto, amados hermanos, mi mano fundó, mi mano derecha, mi mano izquierda. Recuerda que es una poesía, Dios es espíritu. Su palabra dice que Él dio la vista al hombre, el oído al hombre y la boca al hombre. Todo lo que nosotros somos es de Dios, es por Dios. Así que Dios comprende completamente nuestro ser. Y Dios quiere que nosotros le comprendamos, que le entendamos. Para los que dudan, veamos Isaías 43:10, que es un texto que hace unos momentos atrás acabo de dar. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. Escúchalo bien, y mi siervo. Cuando nosotros leemos Isaías 42, Jehová habla de Jesucristo como el siervo, del Cristo como el siervo. Y Jesucristo se identificó como el siervo. Recuerdo aquel pasaje que le dicen maestro bueno, y le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Wow. ¿Será que a Jesús se le olvidó que era Dios? No, Jesús está enseñando algo, está enseñando su humanidad. Y como humano, su naturaleza humana. En el siguiente tema yo creo que vamos a dar este punto muy importante. La humanidad de Jesús, ¿cómo la adquirió Jesús esa humanidad? Porque muchos hablan de la encarnación, pero no saben explicar cómo Dios, aleluya, llegó ahí sobre María y se encarnó. Una pregunta muy básica, la cual es muy importante: si el Espíritu Santo engendró a Jesús, ¿quién es el Padre, Jehová o el Espíritu Santo? Muchos pensarán que me estoy burlando, pero realmente quiero llamarte nada más a que entiendas el misterio de la palabra de Dios. Y este misterio, amado hermano, no es revelado a los intelectuales. Jesús mismo dice que este misterio fue enseñado a los niños. Aquel que tiene un espíritu de humildad, aquel que es acepto a la palabra de Dios. Voy a proseguir con unos textos más, los cuales se encuentran en Isaías 44:24. No terminé de leer el texto y dice así: y mi siervo que yo escogí, la humanidad de Jesús, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Por eso cuando Jesús decía, el Padre que mora en mí, en la humanidad Jesús no era Dios. Hay una pregunta, cuando leí el libro del Código Da Vinci, que decía: ¿cuántos han muerto por esta pregunta? ¿Era lo humano divino? ¿Era lo divino humano? La Biblia contesta esa pregunta. Da Vinci ni siquiera se acercó. Cuando yo pregunto, ¿Dios murió en la cruz del Calvario? ¿O fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario? ¿O fue lo humano lo que murió en la cruz del Calvario? Muchos no saben ni qué contestar. Muchos dicen Dios, y yo digo, wow, ¿será que Dios puede morir? Dios no puede morir.
Dios es espíritu. Ahora imagínate si Dios puede morir. Santo. Corremos peligro nosotros los que seguimos a Jesús. Corremos peligro nosotros los que seguimos a Dios. Porque si Dios puede morir, van a decirte que esa es una herejía en el nombre de Jesús. Dios no puede morir. Dios es eterno. Otros me han dicho es que una parte de Dios murió. Y yo digo, ¿cómo puede morir una parte de Dios? ¿Será que se le durmió el brazo? ¿Se le murió el brazo? Amados hermanos, no forcemos las escrituras. Seamos fieles a lo que la escritura enseña. Isaías capítulo 44, el verso 24 dice de la siguiente manera: así dice Jehová, tu Redentor. Escúchalo bien. Jehová nos redimió. En el Nuevo Testamento ese nombre, Jehová, estaba ahí metido implícitamente y explícitamente en toda la palabra en Jesús. Voy a darte el significado del nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo significa Jehová salva, Jehová ayuda. El nombre Cristo es un título, ni siquiera es un nombre. Es como decir un apelativo. Mateo capítulo 1, 16. José, padre de Jesús, llamado el Cristo. Así lo enseña la Escritura. Amados hermanos, si esta enseñanza la estamos dando es para que cada uno de ustedes entienda que el Dios eterno se manifestó a nosotros. Pero no podía Dios manifestarse en un espíritu vivo. Nos hubiera consumado a todos. Hubiéramos desaparecido. Por lo tanto, ahora el Señor nos enseña este misterio. Veamos. Tu Redentor, que te formó, no que te formaron. Te formó, me formó. Dios me hizo. Ya casi con este texto estoy allá en Génesis 1:26. Hagamos, la pregunta de muchos, hagamos. Hagamos, amados hermanos, lo voy a decir así, implica pluralidad de poderío. Y hagamos, hasta Daniel usó. Increíble. Cuando nosotros estudiamos la Escritura se nos hace mucho más fácil entender quién es Dios y el cual se ha manifestado a nosotros. Yo Jehová que lo hago todo. Vamos a pensar un poquito. Dice Dios, yo Jehová que lo hago todo. Y entonces, ¿qué hizo? El caso de que fueran dos personas distintas o tres personas distintas, por los dualistas, porque sé que hay muchos dualistas. La pregunta es, si Dios lo hizo todo, ¿qué hizo Jesús? O algo más interesante, si Dios, Jehová, lo hizo todo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Y usted me dirá, pero es que la palabra de Dios dice que Jesús hizo los cielos y la tierra. Sí, es cierto. Es el mismo de Jehová. Solamente que Dios se manifiesta en carne. 1 Timoteo 3:16, acuérdate. El único Dios que existe se nos manifestó en carne. Jesucristo en su naturaleza humana fue formado también, engendrado, creado. Aunque la palabra exacta es engendrado. Aunque creado. Es una palabra que también se usa para ti, para mí, también para Jesús.
Bien, hermanos, ha sido un placer estar conversando un rato con ustedes. Ni siquiera pudimos comenzar con la evaluación de los textos, pero será el próximo día en el cual estaremos grabando. Espero en el nombre de Jesús les haya gustado esta pequeña prédica o mini enseñanza. Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Hasta pronto.